En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos un paso más hoy, que hoy creo será más breve, en la explicación de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Después de haber explicado inicialmente el hecho de las comidas que Jesús mantiene con los suyos a lo largo de su vida pública, y después de haber dicho una palabra sobre el contexto de la muerte de Cristo en el que tiene lugar la institución de la Eucaristía, así como en el contexto de la Pascua, y después de haber dado, por tanto, el otro día una serie de detalles que permiten pensar con gran seguridad que el Señor celebró la última cena, instituyó la Eucaristía en el contexto de la Pascua hebrea, pues hoy vamos a ver cómo era este rito de la Pascua hebrea, llamada la Haggadá. En hebreo, la Haggadá judía es la Pascua judía. Conviene conocer el rito porque nos da luz para entender mejor la Eucaristía. Sin embargo, comenzar a explicar la Eucaristía después de explicar este rito lo haremos ya el próximo día, porque si no, sí que podríamos hoy excedernos de tiempo. Es mejor hoy quedarnos un poquito más cortos, que no pasarnos de largo, para que así no cansemos y podamos aprovecharlo mejor. Bien, pues la Pascua judía, o la celebración de la Pascua judía, el ritual de la Pascua judía, era una auténtica catequesis. Es lo primero que se puede decir. Ha quedado descrita en la Misná hebrea, y como una verdadera catequesis procedía en su origen del mandato que Dios había dado al pueblo de Israel de explicar de padres a hijos el significado de aquel rito. El texto del que nos servimos aquí para explicar el ritual procede de una versión del siglo II, por tanto ya posterior a la resurrección de Cristo, pero tomando materiales de siglos anteriores y por lo tanto de una manera cercana, muy probablemente refleja la manera en que se celebraba la Pascua hebrea en la época de Cristo. El rito pues es el siguiente, lo tenéis un poquito también en el esquema. El padre de familia era el que iniciaba la ceremonia bendiciendo a Dios por la fiesta de la Pascua y por el don del vino que se tomaba al inicio de la cena en una primera copa como a modo de aperitivo, con esa oración. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, creador del fruto de la vid, la oración de la Beraká hebrea o de bendición. Comenzaba la cena y a continuación se purificaban las manos, se lavaban las manos, había un lavatorio de manos y se traían las hierbas o las lechugas amargas y el jaroset, que era un alimento, una especie de pasta, mermelada o jalea hecha a base de frutas de color rojo. Ambas cosas se mezclaban y se comía una pequeña parte de ellas. Pero todavía no comenzaba propiamente la cena. A continuación llenaban una segunda copa, se presentaba y se colocaba en el medio, pero no se comía todavía. Y entonces, después de estos prolegómenos, tenía lugar la liturgia propiamente pascual, la cual comenzaba con la rememoración de los hechos, ¿no? Propiamente la Haggadá, es decir, la Pascua, rememorando los hechos del paso liberador de la esclavitud a la libertad en el suceso de Egipto, en el paso del Mar Rojo, y en la noche en la que Dios había salvado a los hebreos de la esclavitud en Egipto, sacándoles de la servidumbre al faraón, cuando dio muerte aquella noche a los primogénitos de Egipto, y se salvaron todos aquellos primogénitos de los hebreos gracias a la sangre de un cordero con la que untaban las jambas de sus puertas, y ese cordero que ellos dentro de la casa aquella noche comieron conforme a las órdenes que Dios les había dado. La rememoración de los hechos liberadores de Egipto la hacía el padre de familia, recordando aquella noche cómo fueron salvados, y explicaba el simbolismo de los alimentos. Es una cena ritual, entre otras cosas porque los alimentos que se comparten, tienen un significado relacionado con el acontecimiento liberador de Egipto. El cordero rememora la noche en la que fueron liberados por su sangre, el animal que Dios les ordenó sacrificar para comer por las casas en familia, y cuya sangre fue la que servía de señal al ángel de Dios para pasar de largo en esas casas donde los hebreos estaban. En cambio, los que murieron esa noche fueron los primogénitos de los egipcios.
y los hebreos se salvaron. Al día siguiente, el faraón, al ver el duelo y el llanto que por todo el país de Egipto, como dice la Escritura, se escuchaba, porque no había una sola casa donde no hubiera un difunto, el faraón ya se derrumbó y consintió en que el pueblo hebreo saliera de la esclavitud y marchase por el desierto a la libertad, y les permitió salir. El Cordero rememoraba esa noche en la que por la sangre de esa víctima habían sido salvados. Los panes ácimos por la prisa de la salida, porque al salir apresuradamente no les dio tiempo a fermentar la masa, y era pan sin levadura, que es el que comen en la Pascua. La hierba amarga, porque a su vez recordaba la amargura de la esclavitud pasada bajo la tiranía del faraón en Egipto, y ese jaroset o esa mermelada de frutas de color rojo, que a su vez evocaba la arcilla de la que se hacían los ladrillos que los hebreos debían fabricar para trabajar como esclavos en la construcción de las pirámides. Por tanto, todo el alimento tenía una relación con el acontecimiento liberador. Una vez que el padre de familia comenzaba explicando el simbolismo de los alimentos y recordando toda la historia de la salvación, se cantaba la primera parte del Jalel, que son los salmos en los que en el libro de los salmos de la Escritura ha quedado consignada toda la historia de la liberación de Egipto. Son los salmos 112 al 118, que nosotros también podemos rezar en nuestra Biblia católica. Y aquí se rezaba la primera parte, cuando todavía no se había comenzado a comer. La primera parte eran solo los dos primeros salmos, el 112 y el 113, y una vez hecha toda esta explicación o esta catequesis y esta oración de recuerdo y de acción de gracias que se transmitía a los hijos, ¿no?, de generación en generación, entonces se bebía esa segunda copa que se acababa de presentar previamente. Se lavaban las manos una segunda vez y ahora venía una bendición que también siempre hacía el padre de familia, en este caso sobre el pan, el cual era bendecido con palabras semejantes a estas. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, que haces producir el pan a la tierra. Y partía el pan y daba un pedazo a todos los presentes y los participantes en la cena. En ese momento se comenzaba ya propiamente la comida del Cordero, junto con el pan ácimo, transcurría ya el momento de la cena, y después de haber cenado el Cordero y el pan ácimo, ya no podían tomar ningún alimento hasta el día siguiente. Debían permanecer en esa pureza ritual y concluían lavándose de nuevo las manos. Se llenaba una tercera copa, llamada copa de la bendición, porque el padre de familia, que presidía en todo momento la cena, recitaba una bendición sobre ella, y todos bebían esta tercera copa. Aún una vez más se concluía el ritual o la cena con una cuarta copa y recitando la segunda parte del Jalel o de todos los salmos de la historia de la salvación de Egipto, que son ya los salmos del 113 al 118. Se bebía esta cuarta copa una vez concluido el rezo de los salmos y eso indicaba el final de la cena. Esto era el rito de la celebración pascual. Así concluía la cena y este era, grosso modo, el rito de la celebración de la Pascua. Nosotros vamos a tener oportunidad a partir del próximo día de señalar cómo hay ciertos gestos de Jesús en la última cena que tienen relación o conexión con algunos elementos significativos de este rito de la Pascua hebrea. Pero eso ya lo haremos el próximo día, en el que comenzaremos primero analizando el texto del Evangelio de Lucas, de la institución eucarística, y luego ya posteriormente, un siguiente día, ya veremos en conjunto los 4 textos de institución de la Eucaristía que hay en el Nuevo Testamento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.